momento todo. ¿Por qué no entregarle esos sueños? ¿Por qué no entregarle esos anhelos? ¿Por qué no entregarle esas oraciones no contestadas, esas aflicciones? Este es el momento, iglesia. Es el último día. No podemos regresar igual. No vamos a volver igual. Este es el momento para humillarnos y entregarlo todo. Todo por completo al Señor. Sin reservas. Entregarlo en totalidad a ti, Señor. Eso es lo que queremos hacer en esta preciosa hora. Oh poderoso Dios, oh Espíritu Santo, oh bienvenido Señor. Lift your hands and ask Him to fill you tonight, saints. I will open rivers in high places, fountains in the midst of the valleys. I will make the wilderness a pool of water, and the dry land springs of water. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. For in Thy presence there's healing divine. No other power can heal, Lord, but Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Thou art welcome in Hoy le damos toda la gloria y le damos toda la honra al Espíritu de Dios. Hoy, Lift en your esta hands and ask Him mañana, to fill you tonight, saints. ando un poquito ronco I will open de rivers tanto predicar, pero le damos gloria y le damos honra al Espíritu de Dios. Hoy, en esta mañana, honramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre sobre todos los nombres.
le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración al Espíritu Santo. Y en esta mañana la presencia de Dios venga y haga la diferencia. Hoy en este tiempo le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración al Espíritu Santo. El Espíritu Santo venga y haga la diferencia en todo momento, en todo tiempo. La presencia de Dios venga a mover su gloria hoy en esta mañana. Que el Espíritu Santo venga y tome el control de la atmósfera, venga y tome el control de la adversidad, de los aires, de los vientos. La presencia de Dios haciendo la diferencia en todo momento. El Espíritu de Dios moviendo su gloria, moviendo, accionando, interrumpiendo los vientos, los aires, quitando toda restricción, toda oposición, todo obstáculo. El Espíritu de Dios derribando todo contratiempo. La presencia de Dios está en movimiento conforme a Ageo. La presencia de Dios venga y tome el control de esta transmisión. El Espíritu de Dios es el invitado de honor hoy en esta mañana. Bendigo al pueblo de Dios, bendigo a las familias. Que la presencia de Dios haga la diferencia, que el Espíritu de Dios descienda en medio de la adversidad, de los problemas, en medio de todo lo que estés viviendo, de lo que esté aconteciendo. La presencia de Dios haga la diferencia. Bendigo al pueblo de Dios, bendigo a las familias. Sí, le mando un abrazo, sí, ahí al apóstol, allá Ángel Rosado, Padre espiritual. Lo bendecimos allá en Estados Unidos en compañía de su familia, en compañía de su matrimonio, de su iglesia. La presencia de Dios y ese grupo de pastores, les bendecimos. Sí, le mando un abrazo a Maisonet también, en compañía de su familia. El Espíritu de Dios siga ensanchando, siga moviendo su gloria y siga moviendo su presencia y llevarlos a la visión que estableció en sus vidas. Te mando un abrazo, Fernando Liendo, hasta Argentina. Oiga, yo declaro la presencia de Dios. Yo declaro el Espíritu Santo moviendo su gloria. El Espíritu de Dios interrumpiendo toda atmósfera. El Espíritu de Dios interrumpiendo, quitando todo lo que estorba, todo obstáculo, toda oposición, derribando todo contratiempo. Que el Espíritu de Dios venga y tome el control en esta transmisión. Yo declaro que se empiecen a romper cadenas, a romper ataduras, a desatar todo lo que está atando, toda oposición, que la presencia de Dios tome el control de esta transmisión. Gloria a Dios, aleluya. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, su presencia. Si quiero hacer hoy en esta mañana una atmósfera de la presencia de Dios, una atmósfera del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que el Espíritu Santo empiece a mover su gloria hoy en esta mañana. Que el Espíritu Santo tome el control de esta transmisión. La adoración no puede ser parte de la vida del cristiano. La adoración tiene que ser la vida del cristiano. Oh, Espíritu Santo. Y Dios no quiere algo de ti. Dios quiere todo de ti. ¿Por qué no entregarle en este momento todo?
¿Por qué no entregar? Quiero hacer una atmósfera de la presencia de Dios. Necesitamos la esencia dentro del pueblo de Dios, es la alabanza y la adoración. Sí, la alabanza y la adoración, sí, es necesario en una predicación, en una administración. Cada vez que empezamos a desatar, necesitamos que la presencia de Dios descienda a través de la alabanza, a través de la adoración. Darle esos sueños, ¿por qué no entregarle esos anhelos? ¿Por qué no entregarle esas oraciones no contestadas, esas aflicciones? Este es el momento, iglesia. Es el último día. No podemos regresar igual. No vamos a volver igual. Este es el momento para humillarnos y entregarlo todo por completo al Señor, sin reservas. Entregarlo en totalidad a ti, Señor. Quiero enseñarle algo muy poderoso. Es necesario entrar en un momento de adoración. Cuando vino el rey de Judá, cuando vinieron los reyes a Eliseo, sí, Eliseo mandó traer un tallador. Sí, y cuando empezaron a tocarlo, la presencia de Dios descendió y Eliseo empezó a profetizar. Necesitamos nosotros, sí, entrar en un momento de adoración. Necesitamos entrar en el momento de adoración, porque la Biblia dice que Dios habita en medio de sus alabanzas. Es necesario cambiar la atmósfera. Es necesario que la presencia venga a interrumpir los vientos, que la presencia venga a interrumpir toda atmósfera de muerte, toda atmósfera de enfermedad, todo demonio. Cuando empezamos nosotros a adorar, los vientos empiezan a cambiar. Cuando empezamos a adorar, la circunstancia empieza a cambiar. Cuando empezamos a adorar, el Espíritu de Dios empieza a descender. Podemos nosotros ver cuando Abraham llevaba a Isaac a sacrificarlo, Abraham tomó un overtime, un tiempo extra para subir al monte y adorar. Es necesario entrar en la presencia de Dios. Es necesario abrir un tiempo de adoración. Es necesario abrir un tiempo de adoración para que la presencia de Dios empiece a tomar el control, para que el Espíritu de Dios empiece a hacer la diferencia. Yo necesito adorar y darle la gloria a Dios, porque la adoración va a cambiar la atmósfera, la adoración va a cambiar los vientos, la adversidad, la atmósfera, la adoración va a interrumpir los demonios, va a interrumpir las plagas, la enfermedad. La adoración va a desconectar el reino de las tinieblas. La adoración va a interrumpir toda obra del enemigo. Anhelos, ¿por qué no entregarle esas oraciones no contestadas, esas aflicciones? Este es el momento, iglesia. Es el último día. No podemos regresar igual. No vamos a volver igual. Este es el momento para humillarnos y entregarlo todo por completo al Señor. Mire, le voy a sin decir algo. Sí. Todo lo que se mueve en el reino de Dios, en el tercer cielo, todo lo que se mueve en el tercer cielo, en la presencia de Dios, ángeles, arcángeles, serafines y querubines, hay una conexión de adoración. Todo lo que se mueve, la comunicación con Dios, el mensaje divino, todo representa adoración. Y una de las cosas que Satanás aborrece es la adoración. Necesitamos nosotros abrir un tiempo, un canal, un portal de adoración, alabarle, bendecirle. El salmista dijo: entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Yo necesito la presencia de Dios. Pero ¿sabe cómo se recibe la presencia de Dios? La presencia de Dios se recibe adorando. Siento la presencia de Dios.
No tengo nada más que dar. Oh, poder de Dios. Oh, se mueve el poder de Dios. Hoy vengo a establecer el reino de Dios. Hoy vengo a establecer el gobierno de Dios. Hoy vengo como profeta de Dios. Vengo a interrumpir el reino de las tinieblas. Vengo a desconectar toda obra de Satanás. La presencia de Dios interrumpiendo los vientos. Hoy vengo a cortar toda saeta. Hoy vengo a cortar toda palabra de muerte. Hoy vengo a interrumpir los vientos. Hoy vengo a establecer el gobierno, el reino de Dios, la presencia de Dios. Oh, poder de Dios. El Espíritu de Dios. Yo declaro que empiece Dios a mover su gloria. Que empiece a romper los aires, a romper los vientos, a desatar todo lo que está atado en el mundo espiritual. Hoy vengo a establecer el reino de Dios. Hoy declaro que empiece a desatarse todo lo que estaba atado, todo nudo satánico. Yo declaro que se desata todo lo que estaba atado. La presencia de Dios, el Espíritu Santo. Oh, hay una gloria, cabot. La presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Oh, la presencia. Tiene que ser la vida del cristiano. Mire cómo el Señor toma el control. Dios quiere cómo el Señor todo toma el control en medio de la alabanza. ¿Por qué no entregarle en este momento todo? ¿Por qué no entregarle esos sueños? Oh, la presencia de Dios, hermano. Sí. El Espíritu Santo, siempre que establecemos la palabra, necesitamos abrir un campo profético. Necesitamos que el Espíritu de Dios descienda, sí, a través de la alabanza y de la adoración. Perdóneme, pero le voy a decir algo. Los templos no son para masticar chicle. Los templos no son para platicar. Los templos no son para hacer negocio ni vendimia. Los templos son para adorar. La Biblia dice que Salomón preparó las víctimas, preparó el holocausto, y cuando terminó de poner el holocausto, dice que oró y descendió fuego. Había un diseño en el altar. Ese diseño no lo debemos de cambiar por nada. La alabanza y la adoración. No hagamos de la casa de Dios cueva de ladrones. No hagamos de la casa de Dios un desorden. Adoremos y le demos la gloria y la honra al Espíritu de Dios. Vamos, ríndelo todo en esta hora. Poderoso Dios. Oh, le doy toda la gloria y le doy toda la honra al Espíritu de Dios. Bendigo al pueblo de Dios. Ando un poquito reseca mi garganta. Gracias a los hermanos por la preocupación. Sí, ahí estamos tomando miel para preparar nuestra garganta. Todos los días ministrando, predicando. Mi trabajo es la obra de Dios. Amo al Espíritu Santo, amo la presencia, pero ¿sabe qué? Amo más al Espíritu Santo que la obra de Dios. Amo más al Espíritu Santo que la obra del Señor. Amo más la presencia de Dios. Le doy gracias al Espíritu de Dios. Siempre nosotros, escuche esto, siempre nosotros debemos de estar conectados con el Eterno. Debemos de estar conectados en la presencia de Dios. Sí, quiero decirte algo. Debemos de vivir en el mundo espiritual. Yo conozco, perdóneme, no se sienta mal conmigo, pero hoy necesitamos la espiritualidad. Perdóneme, pero yo tengo 4 años, 2 años de teología, 2 años de teología apostólica, y perdóneme, pero no me ha servido nada. Lo que necesitamos es la presencia de Dios. Nosotros necesitamos buscar el mundo espiritual y conectarnos
de Dios y regresar, perdónenme, pero necesitamos regresar al principio de la palabra. Necesitamos las sendas antiguas. Yo no cambio nada, no cambio la sana doctrina por nada, no cambio el Pentecostés, no cambio la presencia de Dios por nada. Sí, la presencia de Dios es el centro, es el núcleo de un ministerio. Si no está la presencia de Dios, no es por mi conocimiento ni por mi sabiduría. Es la presencia de Dios la que marca la diferencia en un ministerio. Necesitamos la presencia de Dios manifestada hoy, los últimos tiempos. Y una de las cosas, necesitamos conocer espiritualmente el tiempo que estamos viviendo. Bíblicamente sabemos que es un tiempo muy crítico y muy difícil, pero también sabemos que es un tiempo de gloria, un tiempo de avivamiento, un tiempo profético, un tiempo donde Dios está despertando su presencia. Y una de las cosas que el pueblo de Dios debemos de estar conectados con la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios está soltando el mensaje a la tierra, está soltando su mensaje y debemos de estar conectados y no basarnos, escuche esto, no basarnos por lo que vemos, por lo que sentimos o por lo que creo, porque hay tres voces. Sí, hay la voz de mi corazón, esa es una voz. Hay la voz del enemigo y hay la voz de Dios. ¿Cuál escuchas tú? Sí, porque hay gente que dice, yo creo. No, los hombres de Dios, los profetas de Dios, sí, los videntes, ellos establecían el reino de Dios y había una conexión terrible. Escucha esto, había una conexión terrible y podemos ver nosotros Elías en el Monte Carmelo. ¿Por qué en el Monte Carmelo? Porque había una conexión cara a cara con Dios. Elías era un hombre raro, vestía de camello. Sí, muchos dicen que era de la tribu de Gadar. Nadie se sabe, ni aun teólogos, pero mire lo que le voy a decir. Mire lo que le voy a decir. Elías tenía una conexión terrible con Dios. Estaba en la presencia. Quiere decir que era un hombre espiritual. Nosotros necesitamos la espiritualidad, la conexión con el Espíritu Santo para poder alcanzar la visión, para poder alcanzar el propósito de Dios y estar llenos, empoderados de la presencia de Dios. Sí, porque hay muchos que cargan la Biblia, perdóneme, pero hay muchos que cargan la Biblia, predican la Biblia, pero no han tenido vivencias. Sí, predican lo que nunca han vivido y necesitamos estar en la presencia de Dios. Un hombre que está en la presencia de Dios está solamente estableciendo el reino de Dios, está marcando la diferencia. Sí, está estableciendo y bajando la gloria de Dios en todo tiempo. Nosotros debemos de estar siempre conectados con Dios. Escuche esto, hace días el Espíritu de Dios me dio una palabra. Y sí, yo tengo 20 años y gracias a Dios, no se enoje conmigo, pero gracias a Dios no preparo bosquejo. Siempre predico la palabra y hablo lo que el Espíritu me dice. Porque para mí es mejor ser movido, ser guiado, ser direccionado por el Espíritu de Dios que por lo que yo siento. Es mejor el Espíritu de Dios y dejarse usar por la presencia de Dios. Hace días atrás, el Espíritu Santo me dio una palabra y le dije, desglósamela. Y me la empezó a desglosar. Y yo iba en la camioneta y el Espíritu de Dios me dio un mensaje y me dijo, digiere tu vino. Escuche esto.
escuche esto, me dijo, digiere tu vino. Y podemos nosotros irnos al Antiguo Testamento y podemos ver Primera de Samuel capítulo 1 versículo 13. Pero hay algo más profundo, hay algo más profundo de lo que Elí y Ana estaban viviendo en ese momento. Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo, digiere tu vino. Y detrás de esa palabra me habló del espíritu de confusión. Escuche esto. Sí, podemos ver nosotros como hombres de Dios hoy en este tiempo, con todo respeto lo digo, pero esto es para que despiertes. Podemos ver nosotros hombres y mujeres de Dios desconectados de la presencia de Dios. Cuando un ministerio está desconectado de la presencia de Dios, está viviendo una vida secular y natural, normal. Cuando un ministerio, hombre de Dios o mujer de Dios, se desconecta de la presencia de Dios, no hay discernimiento, no hay mover de Dios. Y no podemos entender el lenguaje que el Espíritu de Dios está hablando. Y Dios me habló y me dijo, digiere tu vino. Y me habló de la distracción, de la confusión que hay. Porque cuando el Espíritu de Dios nos da un mensaje, el mensaje puede ser para mí o puede ser para la iglesia. Pero el Señor me decía, establécelo en la iglesia y háblalo a mis siervos. La palabra digiere tu vino tiene mucha profundidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos ver que el sacerdote Elí, mire lo que dice la palabra de Dios. Tantito. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz y no se oía. Dice, y Elí la tuvo por ebria. Escuche esto, Elí la tuvo por ebria. ¿Quién era Elí? Elí era un sacerdote. La Biblia dice que era grande, era pesado, pero Elí estaba desconectado de la presencia de Dios. Elí había perdido el discernimiento y estaba turbado porque sus hijos Omní y Siné estaban pisoteando el arca del pacto. Siento la presencia de Dios aquí, siento la gloria de Dios. Estaba turbado porque Omní y Siné estaban pisoteando el arca del pacto. Pero hay algo más profundo, estaba confundido. La palabra digiere tu vino representa confusión. Y podemos nosotros, escuche esto, el espíritu de confusión es un principado muy fuerte, sí, muy fuerte. ¿Sabes por qué? Porque se trajo la tercera parte de ángeles del cielo, desconectó la tercera parte de ángeles del cielo. Satanás, sí, es el padre de la mentira y está desconectando a los hombres de Dios de la presencia, desconectándolos del avivamiento, desconectándolos de la gloria, desconectándolos del ayuno, de la oración, de la búsqueda, de la literatura, de la obediencia, desconectándolos, apartándolos a otra cosa. Pero la confusión se movió en el cielo. Número 2, la confusión se movió en el huerto. La serpiente era astuta y confundió a Adán y a Eva. Entonces la confusión confundió a Jacob. Jacob se enamora de Raquel y Labán lo engaña y le vuelve a trabajar 7 años más y le entrega a Lea, la mayor. Y podemos ver nosotros que Elí, escuche esto, Elí estaba desconectado de la presencia de Dios. Pero yo me pregunto algo, ¿por qué estaba desconectado y turbado? Por sus hijos, no tan solo por sus hijos, estaba confundido.
Cuando una persona está en la carne, están confundidos. La confusión, escuche esto, la confusión no puede entrar cuando una persona está en la presencia de Dios. Cuando una persona está bajando la gloria de Dios, el espíritu de confusión no puede acercarse, porque estamos conectados con el Eterno, porque estamos conectados en la presencia y hay discernimiento. Elí estaba turbado porque sus hijos robaban y pisoteaban el arca del pacto, pero estaba confundido. Hoy podemos ver nosotros, muchos hombres de Dios están desconectados de la presencia de Dios. Están desconectados del plan, del propósito, de la visión. Se perdieron en el desierto, se perdieron, andan como errantes, perdóneme. Hoy el Espíritu de Dios quiere derribar, quiere abrirte el entendimiento, porque Elí estaba desconectado, no podía discernir, entender la necesidad de Ana. Y a veces nosotros, a veces el enemigo viene y crea, nos ilustra algo que no es. ¿Pero por qué? ¿Por qué está engañando al pueblo? Porque el pueblo está desconectado de la presencia de Dios, porque el pueblo ha dejado la presencia de Dios, porque estamos desconectados del Espíritu de Dios, estamos desconectados del ayuno, estamos desconectados de la oración, estamos desconectados de la presencia de Dios, estamos atendiendo otras cosas. Mire lo que te voy a decir: cuando el enemigo no te puede destruir, te distrae, y hay mucha distracción. Hoy en este tiempo podemos ver situaciones similares: falta de discernimiento, falta de poder, falta de gloria, falta de conexión. Hoy podemos ver muchos Elí. No podemos discernir, entender el plan de Dios, el propósito de Dios, la necesidad. Aventamos la luz para el monte. Debemos de volver a la senda antigua. Debemos de volver al ayuno, a la oración, a la búsqueda, a la presencia. Debemos de volver a hacer silicio. Debemos de volver al quebrantamiento. Elí estaba desconectado totalmente de la presencia de Dios. ¿Cómo? Viviendo en la carne. Perdónenme, pero tengo que hablar. Dios me ha permitido, me siento mal con lo que voy a decir, pero Dios me ha permitido ir a congresos, ir a campañas. Puros chistes, como payasos, perdónenme, pero ahora han usado el altar, es el diseño para que baje la gloria, para que baje la presencia, para que Dios cambie y haga la diferencia, para conectarnos, para dirigirnos. Iglesias pasivas, muertas, frías, una mortandad, una motonería terrible. He ido a congresos, los pastores, chistes. Usan los altares para decir chistes, para reírse. Y yo me pregunto, y el Señor me decía: digiere tu vino. Hay una frialdad, una mortandad espiritual dentro de las cosas de Dios. Necesitamos el discernimiento de espíritus. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Volver parados por los caminos y preguntar por las sendas antiguas. Necesitamos Pentecostés. Necesitamos que caiga la chequina del cielo. Necesitamos que caiga
que caiga fuego. Necesitamos prender la leña, volver a encender el altar. Necesitamos el diseño del altar, llenarnos de poder, llenarnos de la presencia. Elí estaba totalmente desconectado, como hoy están totalmente parte del pueblo ministerial, de los hombres de Dios, de la iglesia, desconectados de la presencia de Dios, guiados por el hombre, movidos por el hombre. Hay pastores que tienen el control de las iglesias y no lo tiene el Espíritu Santo. Necesitamos la presencia de Dios. Digiere tu vino. Hay mucha desconexión hoy en este tiempo, mucha desconexión de la presencia de Dios. Perdóneme. Buscando modelos, metiendo modelos, buscando. Quiero decirte algo. ¿Tú quieres saber cómo crece una iglesia? ¿Tú quieres que Dios te prospere? ¿Tú quieres conocer el mundo espiritual? Los hombres de Dios, desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, eran movidos, guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios, por la presencia de Dios. Ahora te voy a preguntar a ti, ¿quién es el que te mueve? ¿Quién es el que te guía? ¿El vecino? ¿Lo que escuchas? ¿Lo que ves? ¿Lo que sientes? Estás desconectado de la presencia. Estás desconectado del propósito, de la visión. Necesitamos Shekinah. Necesitamos presencia. Necesitamos el Espíritu de Dios. Oh, rapapa. Necesitamos la gloria de Dios. La iglesia necesita los dones del Espíritu Santo. Necesitamos volver al silicio, volver al ayuno, volver a la santidad, volver a buscar la presencia de Dios. Alma y corazón. Tal vez no tenemos nada más que darle. No tengo nada. Elí estaba en el templo. Dios lo estableció como sacerdote, lleno de la presencia, ministrando el arca del pacto, ministrando la presencia, pero se descuidó, se desconectó, se perdió, se enfrió. Hoy podemos ver la misma situación. Hoy el Señor te dice, digiere tu vino. Le dijo a aquella mujer, no me des por ebria. Soy una mujer atribulada de espíritu. He rasgado toda mi alma. ¿Por qué? Bueno, porque Ana tenía dos batallas. Ana tenía una batalla que era estéril y la batalla con su contraria Penina, porque la irritaba. Ana estaba en la presencia de Dios. Ana estaba en la presencia de Dios, y Elí desconectado de la gloria de Dios. Oh, Señor. Toda mi vida en tus manos. Vamos, díselo. Y haz de mí lo que tú quieras. Necesitamos, yo me acuerdo, yo me acuerdo en aquellos años, cuando yo me entregué al Señor. Yo me acuerdo que yo iba al templo. Le voy a decir algo. Me acuerdo que iba al templo y me bautizó el Espíritu de Dios, y yo estaba así en el templo. Y la iglesia se quejaba con el pastor y le decían al pastor, ¿por qué está así el hermano? Tiene un demonio. Mire lo que falta de discernimiento. Bueno, entonces el pastor me dijo, hermano, tiene que estar tranquilo. Yo no tenía conocimiento, pero le dije, hermano, yo creo que es necesario la espiritualidad. Y me dijo él, no es necesario tanto la espiritualidad. Imagínense cómo se encontraba él. Entonces me hinqué. En aquel tiempo, hace como 18 años, me hinqué y le dije, Señor, si estoy mal, deténme. Pero si no estoy mal, mándame otro que haga como yo. Oiga, a los 15 días vino un hermano de Estados Unidos, ¿sí? Y se puso enseguida de mí. Y yo estaba alabando y él estaba enseguida de mí.
Y cuando lo vi dije, está bueno esto, Señor. Esto es lo mejor, gracias. Porque esto es lo que necesitamos. Necesitamos poder de lo alto. Necesitamos llenarnos del poder de Dios. Llenarnos de la presencia. Necesitamos marcar la diferencia. Donde quiera que nos paremos, que el reino de las tinieblas tiemble. Necesitamos marcar la diferencia. Donde hayas en la calle, donde te pares, la gente pueda ver el diseño, la presencia de Dios en ti. Porque donde está la presencia de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay plenitud de gozo. Necesitamos pararnos y que la gente diga, ese hombre tiene algo diferente, esa persona tiene algo diferente, esa persona es diferente, esa persona está cargando algo. ¿Sabe qué cargamos? Lo que cargamos es la gloria de Dios. ¿Sabe por qué la gente viene? ¿Sabe por qué? No tenemos demonio. Sí, no tenemos demonio, porque la Biblia dice que Belcebú no puede sacar a Belcebú. Lo que cargamos es la gloria, es la presencia, es lo que marca la diferencia. Los hombres de Dios, cuando llegaban a las ciudades, decían, ahí vienen estos hombres que sacuden las ciudades, hombres que sacudían ciudades llenos del poder, llenos de la presencia. Pedro pasaba y la gente sacaba a los enfermos en camillas y con la pura sombra, la gloria, el poder cambiaba, liberaba, sanaba, restauraba. Hermano, necesitamos llenarnos del poder de Dios. Necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Necesitamos la palabra Kabod, la gloria de Dios. No tan solo decir el Espíritu de Dios está aquí, sino contemplar su manifestación, ver su poder, ver su presencia. Necesitamos, todo pastor tiene que ver cuánto está trabajando Dios en la iglesia, cuánto está trabajando en la gente, cuánto está evolucionando la gente, cuánto está cambiando. Oye, yo siento el poder de Dios aquí. Necesitamos la presencia de Dios. Sí. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la presencia de Dios. Elí estaba desconectado de la presencia de Dios. Elí estaba desconectado de la gloria. No tan solo porque estaba turbado, no tan solo por ponerle atención a sus hijos, sino estaba confundido. Abrió una puerta a la confusión. Hoy podemos ver la misma situación de los tiempos de Elí. Sí, Dios me ha permitido, y la gloria es para Dios. Desde que yo me entregué a Dios, yo no me preocupo de la persecución. Yo soy un hombre perseguido. Sí, así era Jesús, mitad a favor y mitad en contra. La persecución te ayuda a crecer y avanzar, y te dan a conocer. Esos Judas te ayudan a crecer. Eso no hay problema. El problema es desconectarte de la presencia. El problema es desconectarte de la gloria. El problema es desconectarte del Espíritu de Dios. El problema de Elí fue que se desconectó de la presencia. Y cuando tú te desconectas de la presencia, tú estás perdido. Cuando te desconectas del Espíritu de Dios, está perdido. Está perdido, no hay visión, no hay avance, no hay crecimiento, no te desenvuelves, no hay milagros. Sí, yo quiero decirte algo. Una persona, perdóneme, una persona que está conectada con la presencia no pierde el tiempo ni en criticar, ni en juzgar, ni en chismear. No pierde el tiempo en criticar a ningún pastor. Una persona que está llena de la presencia está haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque es separado para Dios, para usos divinos. Somos santos, separados para Dios, para usos divinos, para marcar la diferencia. Desde que yo me entregué al Señor, yo entendí el plan de Dios y el propósito de Dios en mi vida. Tengo 20 años hablando en lenguas, 20 años todos los días hablando en lenguas, todos los días tirado de rodillas, todos los días haciendo silicio, hablando con Dios. No me he perdido. Estoy conectado con la presencia, viendo el poder, viendo la gloria, milagros, prodigio, cambio, sanidades, milagros creativos. Para mí es normal porque el poder de Dios está conmigo.
La presencia de Dios está conmigo. Es la que hace la diferencia. Necesitamos nosotros el Espíritu de Dios en todo momento. El Espíritu de Dios es el que abre puertas, es el que remueve, es el que cambia, el que transforma, el que santifica, el vivifica, libera, purifica, limpia, restaura. Necesitamos la presencia de Dios. Elí estaba muerto espiritualmente y podemos ver la situación, la decadencia. Podemos ver la situación, la decadencia hoy en este tiempo. Juzgamos a aquel pastor, hablamos de aquel pastor fácilmente y decimos, pero ¿por qué fácilmente lo juzgamos? ¿Sabe por qué? Porque no hay presencia. Una persona que tiene la presencia de Dios tiene temor de Dios. Una persona que tiene la presencia es guiado, dirigido, movido por el Espíritu de Dios. A mí vienen y me dicen, hermano, aquel, esto, lo otro. Solamente le pregunto al Espíritu Santo. Yo creo que es mejor el Espíritu Santo. Yo fui a un congreso de pastores hace como 1 año, 2 años. Muchos pastores. Cuando llegué, me dijo la pastora, pastor, dijo, me siento muy mal. Le dije, ¿por qué, hermana? Dijo, me siento muy mal porque no va a venir nadie. A ver, le dije, siéntese y dígame por qué. Dice, es que no va a venir nadie. Pero dígame por qué. Dice, porque Carlos Arraigán viene a la macro. Ok, hermana, déjeme ir a orar. Me tiré de rodillas y empecé a orar. Y me levanté y le dije, hermana, quiero decirle algo. Hace 1 año y medio, 2. Le dije, hermana, yo quiero decirle algo. Le dije, número 1, yo tengo al que usa Carlos Arraigán. Número 2, el Espíritu de Dios detuvo a Carlos Arraigán. Dios me muestra que no va a venir porque el que lo trae es el hombre y no Dios. Va a llegar el tiempo que va a venir, pero en el tiempo de Dios. Y número 3, ahorita se va a llenar. En media hora se llenó de pastores y se llenó de gente. Y la hermana se me acercó y me dijo, qué equivocado estoy. Le dije, ¿sabe por qué? Porque nosotros necesitamos estar conectados con la presencia de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios en todo momento. Necesitamos la presencia de Dios. ¿Usted quiere ver gloria? ¿Quiere ver su poder? ¿Quiere ver milagros? ¿Quiere ver prodigios? ¿Quiere ver señales? ¿Quiere ver maravillas? ¿Quiere tener discernimiento? Necesitamos la presencia de Dios. En totalidad a ti. Oh, poder de Dios. Rindamos nuestra alma en esta hora. Rindo alma y Mira aquí. Ana estaba en la presencia de Dios y Elí en la carne. ¿Cómo tú estás? ¿Estás en la presencia de Dios? Si tú estás en la presencia de Dios, la lógica es que se están salvando las almas. Estás haciendo el trabajo de Dios. Está viniendo la gente al arrepentimiento. Estás avanzando y estás creciendo. Yo te pregunto, ya no te preocupes por mí. No te preocupes por lo que hago, dónde ando y cómo le hago todo lo que hago. No te preocupes. Preocúpate que se salven las almas. Preocúpate que se salven las almas. Preocúpate que las almas vengan al arrepentimiento. Y no las pelees porque no son tuyas, son del Señor. Las almas no son mías ni tuyas, son del Señor. tómalo, mi buen Señor. Puedes levantar tus manos y decirlo con nosotros. Y tómame en tus brazos. Oh, Espíritu Santo. Necesitamos nosotros. Sí. Voy a decirte algo. Voy a decirte algo con mucho temor. Hay hombres de Dios que tienen una unción poderosa, pero son muy polémicos. ¿Sabe qué necesitamos? La unción. Y necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra, el pasto verde, ser dirigidos por Dios. La palabra con la presencia de Dios. ¿Sabe qué pasó? Elí
se desconectó. Digiere tu vino. ¿Por qué estás ebria? Hoy así estamos. No tenemos el discernimiento para poder entender y para poder ver la necesidad del pueblo, la necesidad de la gente. Sí, el enemigo distrayendo al pueblo, llevándolo por otra parte, sabiendo que es el último tiempo. Vienen las últimas elecciones. Ese es el último tiempo, es el tiempo más terrible. Y si no estamos conectados con Dios, qué difícil es. Qué difícil es no tener la presencia de Dios en la iglesia, en el ministerio, en nuestra familia. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos el aceite que representa la unción, la presencia de Dios en todo momento. En 20 años, no he cambiado mi diseño. Sí, yo soy un hombre de fuego, a mí me gusta el poder, la gloria, pero no he cambiado mi diseño. No he cambiado el altar. Vamos de rodillas, vamos a hablar con Dios, vamos a ver qué dice Jehová. Me dijo, Dios lo bendiga, el doctor, me dijo hace como un año, año y medio, me dijo el doctor, pastor, dijo, mi celular me marca que no va a haber agua el año pasado. ¿Qué le dicen los pronósticos? Que no va a haber agua. Y me dice, ¿qué dice usted? Dije, deje hablar con Dios. Y me dijo el Señor, dile que viene agua y voy a llenar los ríos. Sí, Dios me mostró la tierra húmeda y viene mucha agua a la tierra, pero parte del agua es juicio por tanto pecado. Todo este año va a estar llueve y llueve y llueve en muchas partes de Nuevo León y Tamaulipas, agua y vientos. Apúntelo y diga, el profeta dijo esto, apúntelo, porque si no se cumple, muere el profeta, pero si se cumple, el profeta de Dios pasó por aquí. Mucha agua y veo huracanes. Sí, hace poco me mostró Dios un huracán que venía a pegar al sur. Allá por Oaxaca, les dije, lo profeticé en la iglesia. Viene un huracán que va a sacudir el sur. Sí, necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que va a marcar la diferencia. Y aquí voy a cerrar. La Biblia dice que Dios es Espíritu. ¿Qué nos trata de decir? Que no se mueve ni en lo secular ni en lo natural, se mueve en el mundo espiritual. Y para poder entenderlo, tú tienes que estar en la presencia de Dios. Necesitamos nosotros el Espíritu de Dios y estar conectados con la presencia de Dios. Le doy toda la gloria y le doy toda la honra al Espíritu de Dios por todo lo que está haciendo, por todo lo que está provocando hoy en los últimos tiempos. Gloria y honra al Espíritu de Dios. Gracias a la presencia de Dios, cómo está trabajando, cómo se está moviendo el Espíritu de Dios. Gracias al pueblo de Dios que está orando por nosotros, las familias que están intercediendo, orando, pidiéndole a Dios por mí, por mi familia. El Espíritu de Dios es el núcleo, es el centro. Usted le puede quitar la columna a una casa, ¿qué pasa? Se derriba. Necesitamos en todo momento la presencia de Dios. Sí, yo le pregunté a Dios hace como 2 años, le dije, Señor, ¿por qué tanto desorden en la iglesia? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas divisiones? Y me dijo, porque no son espirituales. Y por algo pequeño, porque no somos espirituales. Si fuéramos espirituales, cada quien estuviera haciendo su trabajo, cada quien estuviera en su área trabajando. Pero como no estamos espirituales, la confusión es terrible en la iglesia. Le doy gracias al Espíritu de Dios. Necesitamos la presencia de Dios en todo momento. Abinadab no valoró la presencia de Dios, pero Obed-edom sí la valoró. Necesitamos el Espíritu de Dios
en todo momento. Estar conectados y viendo lo que está bajando del cielo. Todo lo que está bajando del cielo, necesitamos estar conectados con la presencia de Dios. Le doy gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Sí, estamos honrando, dándole gracias al Espíritu de Dios, preparando trabajo, preparándonos, sí, para irnos al campo. Gracias, pueblo de Dios. Gracias, familias. Le damos toda la gloria y la honra. Estamos orando a Dios porque vamos a hacer un evento grande. Sí, se va a llamar Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 2025, con la ayuda de Dios. Va a estar el profeta Maisonet, otra vez viene para acá con nosotros. Sí, espero que venga con su familia y el Espíritu de Dios va a hacer la diferencia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estamos orando y pidiéndole a Dios que marque la diferencia. En diciembre, por ahí, tenemos a un profeta de viene de Santo Domingo. Sí, ahorita ya anda en Dallas, estamos hablando, platicando, y va a estar con nosotros con la ayuda del Espíritu de Dios. Que sea el Espíritu de Dios, porque si es el Espíritu de Dios, entonces las cosas salen bien. Gracias, pueblo de Dios. Gracias a todos los que se preocupan por este ministerio. Gracias a todos mis seguidores. Gracias a todos los que me hablan. Gracias a todos los que nos apoyan. Gracias, hermana María. Gracias por el apoyo, por apoyarnos a este ministerio. ¿Sabe algo? ¿Sabe algo? El apóstol Pablo, ¿qué hacía? Tiendas. ¿Sí? Pero no quería agarrar ofrenda. Pero los filipenses le mandaban ofrenda para que se moviera el reino. Gracias. Gracias a todos aquellos que nos apoyan. Gracias por el apoyo a la iglesia del Shaddai, a la iglesia Lluvia Temprana y Tardía, a mis hijos espirituales. Gracias a los de Lampazo, los bendigo, a Lampazos, a Veredas, bendigo a La Escondida, bendigo a los del Chamizal. Gracias. Sí, a todos mis hijos allá en Loma Alta, allá en La Purísima. Vamos a ir a La Chona, vamos a ir a Galeana. Sí, que el Espíritu de Dios, y voy a ir a Zaragoza también, y a Tampico también, antes de que termine el año, para que apunte el pastor, el profeta, va a ir a tal parte. Le doy gracias al Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios siga haciendo la diferencia y se sigan salvando almas. Que la gente conozca la presencia de Dios y que la gente venga al arrepentimiento. Gracias por orar por mí. Gracias por pedirle a Dios por mí. Aquí está mi esposa, mis hijas. Gracias. Gracias por orar por mí. Sí, si tú ves que me equivoco en algo, no me juzgues. No juzgues a un ungido de Dios. En medio de todo, el trato es mejor el de Dios. Mejor ora por mí. Si tú ves que yo tengo una falla, un error, no me maldigas. Mejor ora por mí y pídele a Dios que me alinee. Pídele a Dios que trate conmigo. Gracias por orar por mí. Gracias a todos aquellos que han estado orando, ayunando por este ministerio. Gracias. Toda la gloria y la honra es para Dios. Gracias. Gracias, familias. Gracias, pueblo de Dios. Gracias. Bendiciones. Shalom.